vamos a hablar sobre ética de la investigación y la responsabilidad que tienen pues, los diferentes actores en este proceso investigativo. Y los temas que vamos a tratar, vamos a hablar sobre una guía internacional que nos habla sobre la ética en la investigación. Vamos a ver cuáles son esos actores y el papel que ellos juegan, las responsabilidades y los papeles que tienen en ese proceso investigativo. Y vamos a dar un ejemplo de lo que es investigación con seres humanos. El objetivo de esta charla es discutir algunos de los dilemas éticos presentes en el proceso de investigación y el rol de los diferentes actores para poder lograr una conducta responsable en la investigación. Como estamos hablando de ética en investigación, pues debemos iniciar dejando unos parámetros iguales de diálogo, saber de qué estamos hablando. Entonces, cuando se habla de ética en investigación, se habla de honestidad, de integridad en todas las etapas de ese proceso científico. Eso incluye la divulgación de los resultados, sin tener en cuenta si son positivos o negativos en cuanto a la pregunta que nos hemos hecho como investigadores, y también está incluido la adecuada atribución del papel de cada colaborador. Vamos a tocar hoy la Declaración de Singapur como referente. Existen muchas más y unas que se le complementan después de esta, pero la Declaración de Singapur es un referente frente a lo que es la investigación en todas las áreas. Es una base que debemos tener en cuenta, o que es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de ética en investigación. Es decir, ella representa una guía en la conducta responsable cuando se hace investigación. La declaración es del año 2010 y es el resultado o es emanada de la segunda conferencia mundial de integridad de la investigación. Ella inicia con dos parámetros o con dos premisas: el valor y los beneficios de la investigación dependen de la integridad con que ésta se realiza. Y también nos dice que existen unos principios y unas responsabilidades profesionales que son fundamentales para que esta integridad esté presente en la investigación. Entonces, como nos habla de unos principios y de unas responsabilidades, vamos a ver de qué se trata cada uno. Ellos proponen 4 principios que nos van que van a contribuir a esa responsabilidad investigativa. Nos hablan de la honestidad. Esta honestidad va en todos los aspectos, es decir, en todo el proceso investigativo, para que la información que se produce tenga realmente una aplicabilidad y haga un aporte real a la ciencia. Nos hablan de una responsabilidad en la ejecución. ¿Cómo ejecutamos? En el desarrollo de una metodología, de unas pautas propuestas, y estas deben hacerse precisamente. ¿Cómo se hacen? Con responsabilidad, asumiendo un plan metodológico, si vamos a usar equipos u otra serie de cosas que sean adecuados, que sean los propicios para esa metodología que estoy planteando. También tienen como un principio la cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones laborales. Esto es con los pares, con los estudiantes y con las diferentes instancias que en la institución en que se trabaja se tengan. Y por último, nos presentan el principio de buena gestión de la investigación. Nos dicen buena gestión de la investigación en nombrar a otros. Eso quiere decir que se debe tener en cuenta todas las personas que trabajan en ese proceso, se tengan en cuenta también las poblaciones para las cuales se ha planteado la investigación, o sea, cómo se va a beneficiar esa investigación. Ya hablando de las responsabilidades, ellos nos hablan de ese rol o ese papel que tiene el investigador en ese proceso. Y la primera responsabilidad que se plantea es la responsabilidad de la integridad. Nos hablan honradez en la investigación, honradez en los datos que da, en que esos datos sean reales y sean confiables. Nos hablan de un cumplimiento de las normas.
Cumplimiento de las normas es que el investigador tiene la responsabilidad de conocer desde las políticas institucionales que existen en investigación, las normas nacionales y conocer en qué guías o en qué normas o en qué pautas internacionales puede afianzarse para hacer su proceso de investigación. También nos hablan de responsabilidad del investigador en el método de investigación que va a utilizar. ¿Qué método científico es el adecuado para su investigación? Debe basar sus conclusiones en un análisis que sea crítico de la evidencia. Debe ser información, deben ser métodos, deben ser bases analizadas, ya comprobadas y que a su vez tenga un rigor metodológico en su proceso para que éste pues, pueda ser analizado y revisado por otras personas. También en las responsabilidades contamos con la documentación que se tiene en la investigación. Esta documentación puede ser analizada, observada por unos actores diferentes al mismo investigador, por eso debe ser clara, precisa, debe estar guardada de manera adecuada, debe ser verificable y por consiguiente reproducible. Nos hablan también de las responsabilidades del resultado de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que él debe tener la capacidad o tiene la responsabilidad de compartir esos datos, de compartir esos resultados de forma abierta y en el momento preciso. Dependiendo de la investigación y más en nuestros tiempos, se sabe que hay investigaciones que deben ser, sus resultados deben ser con prontitud, sus resultados deben ser adecuados y acoplables a diferentes escenarios. Entonces, de allí la importancia de que esta investigación esté fluyendo. Debe ser clara y también debe estar identificado plenamente antes de esa publicación, pues de quién es la propiedad, quién es el propietario de esos datos o de esa información que se está brindando. Otra de las responsabilidades es la autoría. El investigador debe asumir esa responsabilidad de lo que está publicando. También debe la autoría de qué se está financiando y cómo se está financiando. Y también es responsable de lo que está publicando, de los informes que se presentan ante las diferentes instancias o de lo que está saliendo de su investigación o de su grupo de investigación. Otra de las responsabilidades es el reconocimiento en las publicaciones. El investigador debe conocer cuáles son los parámetros de autoría, pero también hay una serie de personas que colaboran y que por las cuales pues, se puede hacer o se puede desarrollar esa investigación. Entonces es importante que los tenga en cuenta, agradezca y pues mencione esos colaboradores en el proceso, los redactores, patrocinadores y los que consideren necesarios. Otra de las responsabilidades es revisar por pares. Cuando se hace la revisión de una investigación, pues debe hacerlo alguien que conozca lo que va a leer, otro investigador que en su momento está haciendo ese papel de revisor o ese papel de par. Cuando está como par evaluador, debe hacerlo de manera imparcial, de manera rigurosa, de manera pronta y debe respetar también la confidencialidad de la lectura o de lo que se está haciendo, de ese proceso, cuál le fue confiado. Llegamos al conflicto de intereses. Frente al conflicto de intereses, el investigador tiene dos responsabilidades iniciales o dos responsabilidades primarias que son reconocer, saber identificar ese conflicto y la segunda es reportarlo, declarar ese conflicto de interés. Buscar la forma de solucionarlo, buscar en la institución, la instancia adecuada para que le guíen, si no tiene
pues la forma de solucionarlo, busque quien los ayude. En este caso es importante consultar con un comité de ética, pero usted como investigador, busque la forma en que se pueda solucionar. El conflicto, por lo general, tiene solución. El problema es cuando no se declara. Otra de las responsabilidades es en la comunicación pública. Cuando el investigador hace un comunicado, debe limitarse a su área de experticia, a su área de investigación y debe basarse en los resultados que obtuvo. Esos comunicados no deben tener como base o como eje lo que otros han hecho o han dejado de hacer. Otra de las responsabilidades del investigador es de denunciar la mala práctica o la práctica de manera irresponsable. Debe informar ante la instancia conveniente, ante la instancia de su institución. Debe informar la fabricación de datos. Debe informar también la falsificación. Debe informar el plagio. De igual manera, lo que se conoce como práctica irresponsable, es decir, dejar de hacer las cosas o no hacerlo adecuado, el incorporar, por ejemplo, tutores o investigadores que no hacen parte de la investigación. Todas estas acciones que no pertenecen a una investigación con ética, o a una investigación bien planeada, o una investigación adecuada, pues debe ser denunciada. Ahora, en este documento se nos permite también conocer el otro actor, otro de los actores, que es la institución. Ella también tiene unas responsabilidades, y esta primera responsabilidad va unida con esa responsabilidad del investigador. Si el investigador tiene una falsedad, por ejemplo, que declarar a alguien alteró los datos en una investigación, pues es la institución la responsable de tener una respuesta a esa denuncia. ¿Cómo? Pues debe contar con unos procedimientos para resolver acusaciones y otro tipo de situaciones a las faltas de ética en investigación, y debe también tener unos parámetros para tomar decisiones frente a esta situación. Otra cosa que debe proporcionar la institución, otra de sus responsabilidades, es en el ambiente, propiciar un ambiente adecuado de investigación. Esto quiere decir que el investigador tenga unas bases o tenga un plan de educación en esta materia, tenga unas políticas claras y unos estándares razonables para fomentar pues esa integridad, tenga dónde acudir, tenga un plan de educación continua, concreta, a la cual ya sabe cómo debe acudir, y de eso podemos hablar más adelante. Y por último, hay una responsabilidad que es compartida entre qué actores, entre el investigador y la institución. Y esta responsabilidad compartida es la responsabilidad social, la pertenencia y el impacto social que su presencia como investigador y como institución va a llevar a la comunidad. ¿Qué es lo ideal o cuál es el deber ser? Pues que ellos tengan en su accionar un balance entre el beneficio y el riesgo que está proporcionando ese trabajo en esa comunidad. Ok. Bueno, ahora yo les hablaba de unos ejemplos desde la investigación con seres humanos, y cuando hablaba de las responsabilidades, les decía, del investigador les decía pues que conocer las políticas institucionales y las políticas nacionales. En este momento les voy a hablar desde lo que conozco, desde mi ámbito de trabajo, que es la salud. Entonces, de allí la importancia y la necesidad, la responsabilidad que cada uno de los investigadores haga esa búsqueda
¿Qué hay? ¿Qué hay en el país? Bueno, sabemos que en Colombia no hay normatividad, no hay regulación para otras áreas de la investigación, pero sí lo hay en otros países. Entonces, se debe buscar justamente, precisamente, esa, esa normatividad, esas guías, esas pautas, esa regulación que existe en otros países, pues dependiendo de nuestras áreas. En este momento el ejemplo que les traigo es desde el área de la salud, que es lo más sonado, lo más conocido, y desde el ámbito en el que yo desempeño mis labores. Las guías que están ustedes viendo en este momento aquí, los códigos, pues con muchos están dados o han sido, son el resultado de hechos causados. Lo ideal es que podamos tener una normatividad o una conducta que nos lleve a prevenir que suceda, pero pues en este momento se han dado sobre hechos causados y han sido, lo importante es que están aquí y que nos han aportado o que aportan para la investigación. Como ejemplo tenemos el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe Bellman, las pautas SIOMS, que son una guía y para qué nos ayudan, para qué sirven, por qué están aquí o por qué ustedes escuchan que se mencionan en las diferentes conferencias. Pues porque ellos representan un estándar ético y científico para investigar con seres humanos. ¿Qué aspectos se han tomado estas diferentes guías y que se tienen en cuenta, deben tener en cuenta tanto el investigador como los comités de ética al momento de plantearse, de revisar, de planear un proyecto de investigación? De ella se ha tomado la justificación y la validez científica. Toda propuesta debe ser evaluada desde la parte científica y desde la parte ética. ¿Para qué? Para evitar el daño a los participantes, a las personas que participan o el daño a otras personas a futuro. Desde estas bases se toma el consentimiento informado en por todo su desarrollo, por todo el crecimiento que ha tenido a través de los años. Pues inicialmente el consentimiento era verbal y en grupo, pero llegamos al día de hoy que es totalmente personalizado y debe ser, y tiene unas implicaciones y tiene unos ítems que debe contener. Y esos ítems pues son específicos y son tenidos en cuenta en toda investigación en todo el país. También de ellas retomamos la calificación. ¿De quién? De los investigadores y de la propuesta que están haciendo. Es por eso que en los comités se solicita quién es el investigador, una hoja de vida. Lógicamente su complejidad, la complejidad de los datos, la complejidad de la información que se pide al investigador, pues va a depender de la investigación que esté haciendo y del tipo de comité al cual está presentando. Es por eso que en un comité de ética también se revisa ese diseño metodológico, porque debe ser apropiado. ¿Y por qué se revisa también? Porque la parte metodológica, lo que usted como investigador desarrolle, de una u otra manera va a impactar en ese participante. Si usted crea una expectativa en un participante, toma sus datos o toma sus muestras, si usted hace una mala utilización de la parte metodológica y esos datos o esa muestra se pierde, usted ha creado una expectativa en ese participante y no la va a poder cumplir. ¿En qué grado se va a afectar, sí o no? Bueno, eso ya va a depender de la investigación, pero es una afectación de todas maneras. De ellos que rescatamos de estas guías, también rescatamos la equidad entre el riesgo y el beneficio. Aquí se empieza a hablar que sí existe un riesgo, que hay riesgos y que también esas personas que colaboran con esa investigación pues deben tener unos beneficios y bueno, más adelante se va a decir esos beneficios debemos tratar que sean mayores a los riesgos a los cuales están expuestos.
También rescatamos de allí que el participante debe poder retirarse en el momento que quiera. Pero ¿cómo sabe usted que se puede retirar si las preguntas le causan incomodidad, si se siente triste, si no se siente cómodo con el simple proceso de unas preguntas? Aquí, aquí. Eso debe quedar claro en el consentimiento informado y es uno de los datos obligatorios del consentimiento. Usted informarle que se puede retirar en el momento que quiera, pero que el retirarse no le va a implicar algún daño. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño, que su hijo va a poder seguir asistiendo a la escuela sin ningún problema, que usted va a poder seguir viniendo aquí al salón comunal sin ningún problema, que se le va a prestar la atención médica sin ningún problema, que usted no está obligado a estar allí, que usted se puede retirar cuando quiera. Y también de ello se rescata el papel de un grupo de personas que trabajen o que formen parte de un comité de ética. Se habla que debe existir unas personas con esa mirada ética para evaluar ese proyecto. Si, por ejemplo, como investigador se planea hacer una revisión, qué sé yo, de edad, y entonces hay que tomar una radiografía a unos niños de diferentes edades para ver su crecimiento, porque están ubicados en una población rural, por ejemplo. Entonces las radiografías se toman en Jamundí y los niños viven en una vereda que queda a 15 minutos. El investigador dice, no, eso no tiene problema, tomar una radiografía, eso no tiene ningún tipo de riesgo, es un riesgo mínimo y no hay problema. Eso no tiene mayor inconveniente. Cuando llega ese protocolo a un comité de ética, el comité de ética, ¿qué se va a preguntar? ¿Qué edades tienen los niños? ¿Cómo va a ser ese transporte? ¿Cuántos niños van a llevar? Si van a llevar, no es lo mismo llevar niños de 5 o 6 años a niños de 11, 12 años. No es lo mismo llevar a ese proceso y transportar 3 niños que 2 niños que 7 niños. Entonces el comité le va a empezar a preguntar ese tipo de cosas. La edad que tienen, cómo va a ser el transporte, en qué tipo de transporte lo va a hacer, porque no es lo mismo que usted se lleve de un lugar a otro 3 niños en edades cortas y van 2 personas o va una persona y se lo lleve en el transporte público a que se contrate un carro. Bueno, son una serie de cosas que el comité va a tener en cuenta. ¿Para qué? Para proteger a ese participante. Y eso debe ser parte de lo que usted tiene en cuenta en su metodología, de lo que usted debe tener en cuenta en el momento que escribe su proyecto. Ya en Colombia tenemos 2 resoluciones. Una es la resolución 8430, es del año 93 y pues en ella se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para investigar en salud. Es la resolución bajo la cual se rige el Comité de Ética de la Universidad del Valle. Y también tenemos la resolución 2378, que es para trabajar o para las instituciones que hacen investigación con medicamentos. Bueno, hemos hablado de unos actores. Vamos a ver, a definir qué son esos actores. Esta definición, como lo dije hace un momento, pues está sesgada desde las resoluciones o los documentos que tenemos en Colombia, pero por ejemplo, si aquí ustedes hacen el ejercicio, perdón, hacen el ejercicio de retirar la palabra clínico, vamos a, podemos perfectamente volver a Singapur. Es la persona responsable de conducir un estudio en el sitio en que ese estudio se realiza. Y el patrocinador pues también es una definición que la tenemos muy clara y que pues es indiferente a la institución en la que se maneje ese investigador. Ahora vamos a hablar de institución. Tengo 2 definiciones. El organismo establecido o fundado para desempeñar una función de interés público, que en nuestro caso, y en el caso del área de salud, pues que tenga una infraestructura física que permita prestar ese servicio. Frente a los comités de ética es lo mismo.
es la resolución del INVIMA, o sea, está sesgada la parte de salud, pero lo definen como un organismo independiente conformado por un grupo de profesionales multidisciplinarios con la capacidad crítica de velar por la integridad de los participantes. Y la otra resolución, la otra definición dice, es el organismo responsable de garantizar la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los seres humanos. Y continúa hablando sobre qué hace, cuál es su responsabilidad, cuál es la responsabilidad de ese comité. Pues la responsabilidad está basada, su accionar está basado en revisar, aprobar, hacer seguimiento, en revisar enmiendas, en conocer esas enmiendas antes de ejecutarlas, en revisar los consentimientos informados y pues otros documentos que consideren necesarios o relacionados con el proceso de investigación. Ahora vamos a hablar de sus roles, de esos actores. La institución tiene un rol importantísimo y básico para ese desarrollo de la investigación. Entre sus roles está establecer políticas claras de investigación, establecer políticas que promuevan la integridad científica, establecer cuáles son esos procesos para velar que esa conducta ética en investigación se realice y se pueda desarrollar. También debe tener unas políticas claras frente al manejo de los comités de los comités de investigación y de los comités de ética, y también unas políticas que permitan la transparencia en cuanto a rendición de cuentas, que permiten ver la calidad de, pues, cómo está el proceso de calidad de investigación. Si nos vamos a un ejemplo, podemos ver, si nos vamos a un ejemplo, podemos ver qué hace la institución, por ejemplo, cómo se piensa. ¿Hay alguna pregunta? ¿O hay alguien que necesite intervenir? Bueno, continúo. Si hay una propuesta desde la parte operativa que debemos, ¿cuáles son algunos de los aspectos que debemos mirar si estamos hablando de la institución? Pues que debe tener unas políticas sobre la conducta apropiada en investigación, cómo lo potencializa o cuál es la actividad referente a eso, pues que debe tener una política de vigilancia y control, eh, debe tener una política de recursos que le permita el manejo de recursos para el personal, debe brindar unos espacios físicos, unos equipos de oficina para los diferentes actores. ¿Qué pasa si en una institución que dice desempeñarse en la investigación no tiene laboratorios, por ejemplo? No tiene vicedecanatos. ¿Qué pasa si un comité de ética no tiene un espacio, no tiene una infraestructura donde accionar, no tiene unos equipos, no tiene unos equipos apropiados para el tipo de información que pueda tener una serie de claves, una serie de condiciones para manejar la información? ¿Qué pasa si no tiene el personal, por ejemplo, para trabajar? Pues eso es lo que puede, si no cuenta con comités de ética, por ejemplo, de investigación, perdón, no cuenta con condiciones metodológicas para desarrollar un proyecto de investigación, pues tiene unos riesgos muy grandes de tener una investigación sin calidad, de perder los reconocimientos, de no llegar a adquirir un reconocimiento en ningún nivel, a nivel nacional y mucho menos internacional, porque las pautas o la forma en que se debe hacer ya existe, está escrita y es muy clara. También debe tener una estructura en cuanto a la formación en ética. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debe tener un sistema de capacitaciones, de capacitación eh, en investigación y en ética de la investigación a todo nivel. Debemos iniciar con el pregrado. Específicamente en una universidad, pues las universidades son instituciones de formación, por consiguiente, pues sus estudiantes deben estar formados. ¿Qué otras instancias? Pues los comités de ética, las partes administrativas que tienen que ver con investigación y por consiguiente los comités de ética en investigación también.
¿Cuáles son los posibles riesgos para esa institución? Pues dar una baja calidad en las propuestas que resultan, pues, o que surgen en esa investigación, y pues los productos serían muy pobres, productos de investigación muy pobres. El otro papel es el de los investigadores. Los investigadores, como ya vimos, tienen un papel importante que es hacer investigación con responsabilidad, con pertinencia social, deben estar atentos o deben estar alerta a la ejecución de auditorías de las diferentes instancias en que la requieran, y debe tener la capacidad de hacer de ofrecer esa información, de hacer seguimiento y de hacer seguimiento continuo a lo que está haciendo. ¿Cómo lo vemos reflejado? Pues bien, cuando tiene una propuesta de investigación, qué debe hacer? Si él se pregunta qué debo presentar, todas las propuestas deben presentarse, según pues las nuevas reglamentaciones que en el país están surgiendo. Si el investigador como tal tiene una propuesta en la cual no va a hacer una modificación intencionada en ningún tipo de variable, o sea, ni en la variable biológica, ni fisiológica, ni social, ni psicológica, debe presentarlo, así no vaya a ser, así su intervención no hace modificación a estas variables, la debe presentar. Un ejemplo de esto es la revisión de documentos. Así usted documente, así va a hacer revisión de algún tipo de registro, por ejemplo, va a revisar la bitácora de unos docentes de un área específica. Usted, así sea una bitácora, usted debe pasarlo por un comité. Si usted va a revisar la hoja guía de los niños, vamos a ver cómo es el desempeño de los niños en determinadas edades en una asignatura específica. Usted, esas bitácoras de esos niños, esos registros de esos niños, usted los va a revisar y contienen una información específica, por lo menos la edad de los niños y la escuela a la cual pertenecen y el área. Allí ya tiene unos datos identificables, por consiguiente debe ir a un comité. Si usted va a trabajar con historias, con datos de historias clínicas, si usted va a trabajar sobre videos que han hecho en otras investigaciones, debe pasar por un comité. Si usted va a revisar entrevistas o encuestas que se han revisado, que ya están registradas por otra persona, usted debe pasar esto ante un comité. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Pues el mínimo riesgo que tenemos es el de confidencialidad. El mínimo riesgo que tiene una investigación es que usted revele sin querer, de manera involuntaria, un dato de ese participante. Entonces, por eso, todo debe pasar pues este tipo de investigación debe pasar por un comité. ¿Cuál es el otro escenario del posible escenario de una investigación? Pues que usted tenga, que usted, por ejemplo, emplee estudios o haga estudios donde vaya a obtener datos a través de un procedimiento común. ¿Qué va a hacer usted? Pues va a hacer unas llamadas o va a hacer algún tipo de actividad, va a hacer grupos focales, va a hacer entrevistas, va a hacer observación de cualquier índole. A ver, ¿qué voy a hacer yo en mi investigación? Sé que hay una comunidad a la cual se le va a enseñar un tipo de cultivo diferente al que tradicionalmente hace, y yo voy a observar cómo va a ser esa interacción, cómo esa persona, cómo ese técnico o ese maestro va a enseñar a este grupo de personas a cultivar. Pero yo no voy a hacer yo no les voy a enseñar, entonces por eso no tengo que pasar por un comité de ética. Pero resulta que usted va a hacer observación de ese proceso, va a hacer observación de esa dinámica, y tanto la persona que imparte el proceso como quien está aprendiendo son sus participantes, y usted los va a observar. Por consiguiente, ese proceso va a un comité de ética. ¿Cuál es el riesgo? Pues el principal, que se pierda la privacidad
de esos participantes y puede alterar un contexto. ¿Qué contexto? El que sea, contexto personal, profesional, laboral, social, no sabemos. Eso depende de la investigación y eso depende de la observación y del manejo que usted haga de este riesgo ético desde el momento que usted está planeando, escribiendo, desarrollando su propuesta de investigación. Bueno, el otro actor es el comité de ética. El comité de ética, su principal papel es salvaguardar los derechos de los participantes, de las personas que participan en esa investigación. También tiene el papel o el rol de evaluar, de aprobar o reprobar un proyecto, una propuesta, antes, eso es lo principal, antes de iniciar el desarrollo de esa propuesta. Y también, pues tiene que considerar las competencias de esos investigadores y de su protocolo. Damos un ejemplo. Se tiene una propuesta y ¿qué es lo primero que tiene el comité? Pues en su parte operativa se debe guiar en dos documentos. El instructivo de procedimiento, ese instructivo que nos dice quién, cómo, cuándo, hace la revisión del documento, su registro, su distribución. Y en el ejemplo tenemos, ellos nos dicen qué hacen tres personas, tres de los integrantes de ese comité. Su presidente, su investigador, sus secretarias y en qué momento actúan el resto de integrantes de ese comité. El otro documento es la guía operativa. Ella nos dice quién es el comité, cómo está conformado, cuáles son sus funciones y cómo procede ese comité en las diferentes actividades que tiene. En él está plasmado su misión, quiénes son los integrantes, cómo deben ser, qué se le pide a esos integrantes, cuáles son sus funciones, cómo son nombrados, qué pasa si un representante, si un integrante del comité se quiere retirar antes de cumplir su periodo, cómo son los procedimientos que se hacen, cómo se hacen las reuniones, cómo hay quórum, bueno, un sinnúmero de cosas que son pertinentes al comité, están plasmados en ese documento. También hay otros actores, pues de los cuales no voy a hablar aquí, pero también debe existir un comité de propiedad intelectual, un comité de investigaciones, y hay muchos otros actores pues, que intervienen en la parte de investigación y que la institución debe tenerlos evidentemente claros, al igual que sus funciones y el papel que ellos representan en este proceso de investigación. Como resumen, tenemos unos pasos en ese proceso de investigación. No se va a hablar aquí de metodología de investigación, que pues para todos nosotros es clara y que sabemos también que depende pues de nuestra área de trabajo, pero son unos pasos que debemos tener claros que existen en la investigación. Y esos pasos inician con un personaje que es básico y que es el principal, que es el investigador o el grupo de investigadores. Cabe resaltar que en estos pasos todos están permeados por la ética. Ya se ha dicho en otros espacios, la ética es transversal a todos estos pasos y a todos los procesos, a toda la metodología de investigación. Entonces, como ya se ha visto a lo largo de esta conversación, el investigador debe tener unos parámetros por los cuales él mismo se llama investigador. Debe tener una trayectoria, debe tener una educación para ejercer ese proceso, para ejercer ese papel. Entonces allí inicia el investigador en la pertinencia de su pregunta. Tengo una pregunta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues mirar si otra persona se ha hecho la misma pregunta, qué hay sobre eso, si ya existe, si no existe, ¿qué se habla alrededor de ese interrogante que yo tengo? Entonces allí inicia con la pertinencia de esa pregunta. Luego se escribe la propuesta, luego esta propuesta una vez es escrita, se presenta ante un comité de investigaciones y luego ante un comité de ética en investigación. Continuamos con el desarrollo de las diferentes etapas de esa propuesta. Una vez finalizado ese proceso,
Pues vamos al análisis de esa información. Ese análisis también debe ser, debe haber estado previsto desde el momento en que se está escribiendo desde el momento en que se está escribiendo esa propuesta, porque es que ese análisis debe ser coherente con todo esto, porque un mal análisis, una mala realización de un análisis puede llevar a un término inadecuado o a que se pierda su investigación, a que se pierda todo este proceso que ha hecho. Luego sigue el publicar. No es solamente hacer un artículo, es estar en congresos, es ir a talleres, es, es, es hablarle a la comunidad qué es lo que usted está haciendo y la importancia de lo que usted hizo. Es hablarle de sus resultados, es hablarle que también obtuvo o que en el proceso se pasó por procedimientos negativos, pero que la importancia de haber descubierto o de haber pasado por ese proceso es esta. Y posiblemente esa falencia que se tuvo en determinado momento va a ayudar a que otros investigadores no pasen por lo mismo. Por eso las partes negativas o no esperadas de una investigación también es importante publicarlas, reconocerlas y darlas pues a conocer a los demás investigadores. Luego viene el último paso, que es la aplicación de esos resultados, es decir, la aplicación a la sociedad, el devolverle a la sociedad en agradecerle esa amabilidad que tuvieron para colaborar con esa investigación, para participar en esa investigación. Y como conclusión, propongo o tengo estas conclusiones. Es el reconocimiento que debemos reconocer y tener un espacio propio en esos pasos investigativos, cada uno de esos actores. Cada uno de esos actores debe reconocer al otro y y brindarle su espacio de acción y respetar ese espacio de acción. Debe haber una independencia y un respeto en el papel que cada uno tiene. Porque como hemos visto, cada uno tiene unas responsabilidades y un accionar propio. Entonces debemos tener una independencia para ese accionar. Debe también existir una articulación entre esos actores. ¿Qué está pasando? El investigador no debe saltar de lugar a lugar como un resortico sin saber para dónde voy. Yo pregunto primero aquí, pregunto allá. No, él debe tener una guía, un camino coordinado para que él también se pueda desenvolver adecuadamente en este proceso de investigación. Otra de las conclusiones es que la institución debe contar con una política clara sobre ética en investigación, una política a la cual los diferentes actores puedan recurrir en el momento en que lo necesiten. Y también debe existir un mecanismo de capacitación. ¿Para quién? Para todos. Y eso lo que va a dar como resultado es que la institución se fortalezca en la parte de investigación y pues pueda seguir adelantando su labor de manera más adecuada. Muchísimas gracias.